Desde el inicio del cristianismo se ha venido desarrollando diversas enseñanzas que se han opuesto y se siguen oponiendo a las verdades irrefutables de la Escritura. Y una de esas enseñanzas falsas, una de esas enseñanzas que tienen propósitos perversos, es la que niega la divinidad de Cristo, o por decirlo de otra manera, la que niega que Jesús es Dios. Y aún con la enorme evidencia que nos proporciona la Escritura respecto a que Cristo es el Dios encarnado, hay quienes todavía niegan esa verdad esencial del cristianismo. Existen sectas como las de los mormones o los testigos de Jehová que, llamándose cristianos, identifican a Cristo únicamente como un profeta, como un iluminado o como un gran maestro moral. Sin embargo, el peligro de esta falsa enseñanza es que al negar la divinidad de Cristo, los adeptos a estas sectas, no importa las buenas obras que hagan, se están perdiendo, están muertos en sus delitos y pecados. Juan capítulo 8, versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, y esto hace referencia, está haciéndose referencia a que Él es Dios, dice el Señor, en vuestros pecados moriréis. Únicamente Dios puede perdonar pecados y dar vida eterna. Así que si Jesús no es Dios, entonces Jesús no puede salvar. No se puede tener un cristianismo si no se reconoce la divinidad de Jesucristo. Todas aquellas religiones, todas aquellas sectas que niegan la divinidad de Jesucristo, dice la Escritura que son anticristos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. No se puede decir que alguien o que alguna religión, alguna secta es cristiana si no creen que Cristo es Dios, es el Dios encarnado. El pastor puritano John Owen escribió lo siguiente, dice: si Cristo no fuera Dios verdadero, la fe en Él sería idolatría, pero porque es Dios verdadero, la fe en Él es salvación. La predicación de esta mañana tiene como objeto precisamente demostrar con la Escritura que Jesús es el verdadero Dios. Pero debido a lo extenso que es este tema, vamos a dividir la enseñanza en dos partes. En la primera parte, que es el sermón de hoy, veremos cómo la Escritura identifica a Jesús como el Jehová del Antiguo Testamento. Y en la siguiente predicación, si el Señor lo permite, veremos la referencia que se hace de Jesús como Dios en el Nuevo Testamento. Y para una mayor comprensión del tema que estaremos considerando en este día, vamos a reflexionar en 5 características de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento y que nos afirman la divinidad de Jesús. Primeramente veremos cómo el nombre de Jehová se aplica a Jesús. En segundo lugar, veremos también cómo Jehová es el Mesías que habría de venir. En tercer lugar, aprenderemos que la gloria de Jehová es la gloria de Jesús. En cuarto lugar, conoceremos que la inmutabilidad y la eternidad de Jehová
son reflejadas en Cristo. Y por último, en quinto lugar, veremos cómo si solo Dios puede salvar y Cristo salva, entonces Cristo es Dios. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor nuestra predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder estar aquí en este lugar. Es para nosotros de verdad un gozo, Señor, y un privilegio poder hacerlo. Pedimos que tu bendita palabra nos ayude en esta mañana a comprender realmente, Señor, la verdad de tu Escritura respecto a que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el mismo Dios encarnado. Te pedimos, Señor, que nos des esa luz de tu verdad para que nosotros podamos, Señor, confiar en esa salvación que Cristo hizo por nosotros, por ser el Dios único, el Dios que salva. Pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ver primero, hermanos, cómo el nombre de Jehová es aplicado en Jesús. Vamos recuerden, estamos en estos mensajes que estamos llevando ahorita, estamos viendo muchos versículos, así es de que les voy a pedir que si tienen sus Biblias, márquenlas, vayan de versículo en versículo, porque es importante esto que estamos estudiando para que nosotros podamos compartir el mensaje del Evangelio. Y quiero hacer una pausa en esta parte, hermanos. Si ustedes se han fijado, han venido siguiendo las predicaciones, se darían cuenta que llevamos el libro de Mateo, hemos estado llevando el libro de Mateo versículo por versículo, pero cuando llegamos al capítulo 4 de Mateo, nos dimos cuenta que el siguiente tema a tocar era la elección de los apóstoles y cómo Cristo manda a los apóstoles a predicar. Así que para nosotros, hermanos, decidimos hacer una pausa en esa serie de predicaciones, porque es importante que nosotros, antes de dar el mensaje de que vayamos a predicar nosotros el Evangelio, conozcamos realmente qué es el Evangelio. Y a mí me pasó cuando recién me convertí, de cómo yo deseando que toda mi familia se convirtiera y deseando que mis amistades se convirtieran, iba y les compartía el Evangelio, pero muchas veces lo hice de manera errónea. Que después me decían, oye, tú me dijiste que era así, pero era de esta manera. Así de que es importante, hermanos, claro que compartir el Evangelio, pero es importante que aprendamos realmente lo que es el Evangelio para poder ir a compartirlo. Y uno de los mensajes esenciales del Evangelio es lo que estamos estudiando en esta mañana, que es el reconocimiento de que Cristo es Dios. Porque hay en la calle mucha gente que ustedes los conocen, que muy tenazmente invitan a las personas supuestamente a conocer la Escritura, pero son conocimientos desviados. Y es por eso para nosotros importante que nosotros sepamos defender realmente la Escritura, y por eso estamos haciendo este intermedio en el pasaje de Mateo que hemos estado viendo. Pero eso es para ello, hermanos, para que estemos bien preparados, como dice la Escritura, preparados para todos aquellos que nos pregunten la razón de nuestra fe. Entonces tenemos que por eso les pido que si quieren pueden ir marcando, pueden volver a escuchar la predicación para que poder entender plenamente este mensaje. Así es de que vamos primeramente, hermanos, a ver entonces cómo el nombre de Jehová es aplicado en Jesús. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Éxodo 3, 13 y 14 dice la palabra de Dios, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo,
Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vamos a ver ahora, a relacionar con este versículo, Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58. Dice Juan 8, 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Moisés se encuentra, en el pasaje que vimos de Éxodo, Moisés se encuentra en el monte Horeb frente a la zarza ardiente. ¿Recuerdan ese pasaje? Moisés está en el monte, ve una zarza ardiente y entonces se le aparece Dios para darle algunas instrucciones de lo que Moisés tiene que hacer para ir a comunicarle al pueblo de Israel. Y Moisés le pregunta a Dios el nombre con el cual debe de presentarlo a su pueblo, y el Señor le responde, yo soy el que soy. El significado del nombre yo soy el que soy no es únicamente una identificación que se hace Dios de sí mismo, sino que es una revelación de la autoexistencia y de la eternidad de Dios. Yo soy significa yo soy el que existe por sí mismo, yo soy el que siempre es, yo soy el inmutable, porque Dios no depende de nadie para existir. Dios es autosuficiente para existir Él mismo. Aquí en Éxodo, Jehová revela su nombre, yo soy, indicando su eternidad, su autosuficiencia y su soberanía. Y vemos cómo en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús se apropia del mismo título, provocando que los judíos tomaran piedras para apedrear a Jesús por blasfemia. Para los oyentes no había duda de lo que estaba diciendo Jesús. No había duda que lo que Jesús estaba diciendo era que Él era el mismo Jehová del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jehová, que es el nombre del Dios eterno, inmutable, creador y redentor, ese nombre era tan sagrado para el pueblo de Israel que ellos evitaban pronunciarlo. Por eso sustituían el nombre de Jehová por el nombre Adonai, que quiere decir que quiere decir Señor. Siempre en sus lecturas públicas ellos decían Adonai para recibirse a Dios. Sin embargo, cuando Jesús caminó por las calles de Judea, pronunció estas palabras tan impactantes que debieron haber sido para los judíos cuando Él dijo, yo soy. Les estaba diciendo, yo soy ese Dios en el cual ustedes han creído. Jesús no se presentó como un profeta más cuando Él dijo a los judíos, yo soy. Él no se estaba presentando como un profeta más. Él se estaba presentando como el mismo Dios que le había hablado a Moisés en el monte Horeb cuando se presenta en la zarza ardiente. Así que aquí podemos encontrar, hermanos, cómo el nombre de Jehová del Antiguo Testamento es dado a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo ha dado a conocer en el Nuevo Testamento. No hay ninguna duda de que nuestro Señor Jesucristo tomó ese nombre porque Él mismo les hizo ver a los judíos que se trataba del mismo Dios que se había parecido a Moisés. El punto número 2, vamos a ver que Jehová es el Mesías que habría de venir. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Y este mismo pasaje nosotros lo encontramos en Mateo 3, versículo 3, cuando Juan el Bautista habla acerca de Jesús y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas.
Cuando en la antigüedad se presentaba un rey, iba un rey a visitar alguna región, con mucho tiempo de anticipación, los mensajeros anunciaban, se presentaban y anunciaban en las calles y gritando, ahí viene el rey. Entonces los obreros salían a recorrer las calles, los caminos, a limpiarnos, a enderezar las sendas, para que cuando el rey llegara nada interrumpiera su entrada. Y así ocurrió 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Isaías anunció que Jehová mismo vendría a visitar a su pueblo y que una voz en el desierto prepararía el camino. Así que cuando llegamos nosotros a Mateo capítulo 3, versículo 3, descubrimos que esa voz, aquel que venía a preparar el camino de Jehová, sería Juan el Bautista. Y aquel rey a quien él anunciaba era el propio Señor Jesucristo. El rey que venía era Señor Jesucristo. Isaías nos dice que el profeta anunciaría la preparación para que Jehová viniera. Pero Juan el Bautista nos dice que el Señor Jesucristo era aquel rey que se esperaba, en el cual se tendría que preparar los caminos de acuerdo a la profecía de Isaías. Por lo tanto, Jesús no es solo un mensajero de Dios, no es solo un profeta, sino que es el mismo Dios hecho carne. Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías 43 y su identidad como Señor en Mateo 3:3 confirma que Él es Jehová, Él es el Dios que vino a salvar, es el Mesías que venía a salvar. Isaías describe una voz que clama en el desierto. Era como los antiguos reyes enviaban un heraldo para que fuera delante de él para anunciar su llegada y preparar la llegada de aquel soberano. Mateo 3:3 nos dice que Juan es el cumplimiento literal de esa profecía. Su predicación en el desierto de Judea era un llamado urgente a arrepentirse. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el hecho de que Isaías diga que se preparaba un camino para Jehová y Mateo diga que se preparaba un camino para Jesús, demuestra la identidad divina de Jesús como el Mesías prometido en la profecía de Isaías. El arrepentimiento no es solo un remordimiento. Juan el Bautista preparaba el camino para la llegada del rey, diciéndoles, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pero el arrepentimiento que él predicaba no era un arrepentimiento de remordimiento. No es como nosotros, cuando nosotros cometemos alguna falta y nos llega un remordimiento, una tristeza por lo que hayamos hecho, sino que el verdadero arrepentimiento es aquel que nos duele haber cometido el pecado, porque eso es lo que a nosotros nos prepara para recibir a Cristo. Una persona no puede recibir a Cristo si antes no tiene un corazón arrepentido, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que le duela el hecho de haber ofendido a Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado, no solamente ofendemos a la persona en la cual cometemos nosotros ese pecado, sino que ofendemos a Dios. Y es por ello la necesidad que nosotros tenemos de un redentor, porque nosotros las ofensas que le hagamos a Dios no podemos pagarlas nosotros. La ofensa que se hace a Dios únicamente puede pagarla alguien que tenga la calidad de Dios, y el único que tiene la calidad de Dios es Cristo. De ahí la necesidad que Cristo viniera en carne, el Dios mismo, el Hijo de Dios viniera en carne para salvarnos a nosotros. Porque sin arrepentimiento el corazón está lleno de piedras que impiden la llegada del Rey a nuestro corazón. Y la iglesia de hoy sigue siendo una voz en el desierto.
La iglesia de hoy sigue llamando al mundo al arrepentimiento como una preparación para la llegada del Rey, para que preparemos nosotros nuestro corazón. La misión de la iglesia no es ser el centro de todo, sino que la misión de la iglesia es señalar al Rey que viene, preparar el camino para el Rey que viene. Así que si Jesús es Jehová, entonces como Dios no puede ser recibido a medias. Tenemos que preparar nosotros el camino para rendirnos completamente al señorío de Jesús. No se trata únicamente de nosotros que hay un arrepentimiento para recibir la salvación de Jesús, sino también para entregarnos a su señorío. Nadie puede ser salvo únicamente creyendo en Jesús como su Salvador, sino haciendo a Jesús el Señor de su vida. Y en eso se demuestra la obediencia de un verdadero creyente. ¿Puede una persona hacer una oración de fe, recibir a Cristo y decir, sí, yo recibo a Cristo como mi Salvador? Pero si no hay una obediencia en esta persona a seguir a Cristo como su Señor, como su Rey, esta persona está fallando en los elementos de la salvación. En el punto número 3 vamos a ver cómo la gloria de Jehová es la gloria de Jesús. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, es el profeta describiendo la gloria de Dios que tiene en su visión. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vayan ahora a Juan capítulo 12, versículos 37 al 41. Juan capítulo 12, versículo 37 al 41. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Estaba hablando de Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y dice el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Este pasaje de Isaías es uno de los pasajes más majestuosos del Antiguo Testamento. Isaías dice en su visión: ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Los serafines claman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esta escena que ve Isaías es una escena de absoluta majestad y santidad. Sin embargo, el apóstol Juan en su evangelio nos da una revelación sorprendente que acabamos de leer. Dice el versículo 41 del capítulo 12 de Juan, dice: Isaías dijo esto porque vio su gloria, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esto significa que cuando Isaías vio el trono de Jehová, es el mismo Jesús encarnado para salvarnos. La gloria de Jehová en el Antiguo Testamento es la misma gloria de Cristo en el Nuevo Testamento.
Y esto nos dice aquí en el versículo 41 del capítulo 12, cuando dice Isaías, dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Cristo, porque el pasaje que se está refiriendo aquí el apóstol Juan es acerca de nuestro Señor Jesucristo. La misma gloria que Isaías vio en su visión en el Antiguo Testamento es aquella que el mismo Isaías vio cuando dijo que él había visto su gloria y que había hablado acerca de él. Este trono que vio Isaías fue un trono grandioso que únicamente es para Dios. Fue un trono en el que Dios es el Dios eterno. Dios no comparte su trono con nadie. Es únicamente Dios el que puede tener esto. Y cuando nos habla de que los serafines decían santo, 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 esto nos señala la triple perfección de la Trinidad de Dios. Por eso nos habla que el cántico nos dice santo, 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 porque se refiere a la Trinidad de Dios, a la perfección de la Trinidad de Dios. Este mismo canto que Isaías escucha en aquel pasaje se repite también en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. No vamos a ir allá, lo pueden buscar ustedes después, pero este capítulo en este canto es aplicado al Dios eterno y refiriéndose en este pasaje al Cordero que es Cristo. Isaías termina la descripción de la visión de la gloria de Dios diciendo: toda la tierra está llena de su gloria. Y esto nos dice que la gloria de Dios no se limita a algún lugar específico, sino que es manifestada en toda la creación. Y así es también la luz de Cristo. Así es la salvación de Cristo. La salvación de Cristo no está únicamente determinada a cierto pueblo, a cierto tipo de personas, sino que la salvación que Cristo nos ofrece es para toda persona, para toda tribu, pueblo, nación, dice la Escritura. En Hebreos capítulo 8, vayan a Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1 y versículo 8, citando el Salmo 45, aquí en Hebreos, el escritor de Hebreos cita el Salmo 45, donde se aplica el trono eterno de Jehová a Cristo. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y sigue diciendo el versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El versículo 8 nos dice que el mismo Dios dice del Hijo: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Esto nos demuestra, hermanos, que el trono al cual se refiere en el libro de Isaías es el mismo trono que nuestro Señor Jesucristo es recibido aquí en el libro de Hebreos. La interpretación que Juan hace de este pasaje de Isaías es de que el profeta no se está refiriendo al trono de Dios o a la gloria de Dios de una manera genérica, sino que se está refiriendo específicamente a Jesús, porque es de quien se está hablando aquí en el Evangelio de Juan. La Biblia nos da además otros pasajes que confirman que Cristo es la revelación visible de Jehová. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3 dice
Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que, hermanos, la visión de Isaías y la revelación de Juan nos muestran que Jesús no solo es un profeta o un maestro, sino que es Dios mismo revelado y manifestado en carne. El trono alto y sublime no está vacío. El trono alto y sublime lo ocupa nuestro Señor Jesucristo, que venció a la muerte y que vendrá con gloria. Vamos a ver el punto número 4, que nos habla de la inmutabilidad y la eternidad de Dios reflejada en Cristo. Vayan al Salmo 102, Salmo 102, versículos 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Está hablando aquí del Dios inmutable y del Dios eterno del Antiguo Testamento. Pero si regresamos nuevamente al libro de Hebreos, capítulo 1 que estuvimos leyendo, vamos a ver del versículo 10 al versículo 12 y cómo nos habla acerca de lo mismo que viene en el Salmo que acabamos de leer. Hebreos capítulo 1, versículo 10 y 12 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Y luego dice: pero tú eres el mismo, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y tus años no acabarán. Estos dos pasajes nos muestran que Cristo es el Dios inmutable, que es el mismo de ayer, que no cambia, y que es el mismo hoy y que será el mismo por los siglos de los siglos. En el Salmo, el salmista mira a Dios como el Creador y Señor eterno en medio de su angustia. Y en el libro de Hebreos, el autor inspirado aplica directamente este texto a Jesucristo, declarando que Él es el Hijo de Jehová. Él es el mismo Dios, engendrado por Dios, y por lo tanto posee las cualidades divinas de eternidad y de inmutabilidad de Dios. Y esto, hermanos, no es un detalle pequeño, no es un detalle menor, porque si Cristo no fuera eterno e inmutable, no pudiéramos nosotros confiar en Él para nuestra salvación. Pero si Él es el Dios eterno, entonces nuestra fe en la salvación está cimentada sobre roca firme, porque Cristo, el pacto que hizo Cristo para redimirnos, es un pacto que no cambia, es un pacto eterno. Tenemos esa plena confianza en que Dios, al no cambiar, es un Dios fiel, que a pesar de las circunstancias en que nosotros podamos entrar, su fidelidad permanece para siempre. Cuando el salmista dice de Dios: desde el principio tú fundaste la tierra, y en Hebreos capítulo 1 versículo 10 aplica esto al Hijo, entonces podemos entender que Cristo no únicamente estuvo en la creación, sino que Cristo fue el creador de todas las cosas. Cristo fue el autor de la creación. En Juan capítulo 1 versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera, en el libro de Colosenses capítulo 1,
Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 nos habla acerca de cómo Cristo es el creador de todas las cosas. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, la confianza que nosotros debemos de tener en Cristo es la confianza de saber que su inmutabilidad garantiza nuestra salvación. Y por último vamos a ver cómo solo Dios puede salvar. Y si solo Dios puede salvar y Cristo salva, por lo tanto Cristo es Dios. Vayan al libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Si se les pierde Joel, está después de Daniel, que son los profetas menores, es Oseas y luego sigue Joel. Es difícil de encontrar, pero de esa manera podemos encontrarlo más rápido. José, el capítulo 2, versículo 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Quién será salvo? El que invocare el nombre de Jehová. Ahora vayan a Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el libro de Joel nos dice: el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y Romanos 10:13 nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el corazón de toda la Escritura está una verdad inmutable. La salvación no es obra del hombre, no es algo que el hombre se gana por sus buenas obras, no es algo que el hombre se merece. La salvación es un acto inmutable de Dios. Desde los tiempos antiguos, el Señor ha proclamado que la salvación únicamente viene de Él. Como ya vimos en el libro de Joel, que nos dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y esto es porque el único que puede salvar es Dios. En Joel, en medio de un llamado al arrepentimiento y al regreso del Señor, Dios promete que todo aquel que invoque su nombre va a ser salvo. Y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita estas mismas palabras, pero ahora las aplica al Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, no es una casualidad. Esto es una declaración teológica verdadera para toda la cristiandad. Jesús es el Dios encarnado. Esta es la insistencia de esta predicación. Jesús es Jehová. Y la salvación que Dios prometió en el Antiguo Testamento de que todo el que invocara su nombre sería salvo, es la misma promesa que se da a nosotros de que todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo va a ser salvo, porque la salvación únicamente puede provenir de Dios. La salvación es únicamente de Dios. Nadie puede salvar, no lo puede salvar ni una religión, no lo puede salvar las buenas obras, no lo puede salvar una persona. La salvación es única y exclusivamente de parte de Dios. Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay salvación. Isaías 43:11.
yo, Jehová, y fuera de mí no hay salvación. Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Desde el principio, Dios ha dejado claro en la Escritura que ningún ídolo, ninguna obra humana, ninguna actitud moral pueden salvar, sino el único que puede salvar es Dios. Y esta salvación se cumple en Cristo. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente en Jesucristo hay salvación. Esto nos llama a proclamar que Jesús no es un camino más. Jesús es el único camino, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una falsedad todos aquellos que dicen que hay muchos caminos que llevan a la salvación. Hay religiones, infinidad de religiones que dicen que la salvación viene por obras, que la salvación es de acuerdo a lo que tú hagas, de acuerdo a la manera en que tú te comportas, pero no hay otro camino. La Biblia es clara, la Escritura es clara. Nadie puede venir al Padre si no es mediante nuestro Señor Jesucristo. Cualquier evangelio que excluya a Cristo como el Dios verdadero o que lo reduzca a un simple maestro moral o a un profeta es un falso evangelio. Es por ello que debemos nosotros de estar preparados, hermanos, para poder confrontar a aquellas personas que niegan la divinidad de Cristo. Y podemos concluir de la siguiente manera. La evidencia bíblica es clara. Jesucristo no es solo un gran maestro, un profeta o un ejemplo moral. Jesucristo es el Dios eterno hecho carne. La voz de Jesucristo es aquella voz que creó los cielos y la tierra, y la autoridad de Cristo es la misma autoridad de Dios del Altísimo. El mismo amor que Dios nos tiene es el mismo amor que obligó a Cristo a entregarse por nosotros en la cruz para morir por nuestros pecados. Si Cristo es Dios y es Dios, entonces nuestra fe en Él no es opcional. Nuestra fe en Él es esencial. La adoración a Dios no se basa en un sentimiento, sino en un reconocimiento a su gloria. Y por lo tanto, si nosotros creemos en Cristo como Dios, nuestra obediencia hacia Él no es una sugerencia, sino un privilegio sagrado. Qué mayor gozo para nosotros, hermanos, el saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios al cual podemos acudir siempre en nuestros momentos de necesidad. Si nosotros, o los que niegan, más bien, los que niegan la divinidad de Cristo no tienen esperanza de salvación, porque no pueden confiar en alguien que no es Dios para ser salvo. Sin embargo, nosotros tenemos ese privilegio de que ha sido revelado en nuestros corazones esa divinidad de Cristo para que nosotros podamos tener vida eterna. Así que si usted, hermano, ya ha hecho de Cristo su Señor y su Salvador, su obediencia no es opcional. Su obediencia debe de ser completa hacia el Señor y en todas las cosas que Dios le demanda. Si Jesús es su adoración, si es su Dios, su adoración también debe de ser total. Su adoración no debe de ser parcial, no debe de ser dividida entre la idolatría. Usted no puede decir que adora a Cristo y estar adorando a otras cosas, y no únicamente ídolos, no únicamente imágenes. Usted puede estar adorando su trabajo antes que a Cristo. Usted puede estar adorando
sus placeres antes de Cristo, pero Dios demanda una adoración completa de cada uno de nosotros. Si usted, hermanos, ya hizo a Jesús el Señor de su vida, su confianza en Él debe de estar segura. Porque si usted entregó a su corazón a Cristo, usted debe de tener confianza en su fidelidad. Cristo nunca lo va a abandonar. Aún en medio de las circunstancias, ahí está Cristo presente. Pero si usted no ha reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador, usted se encuentra en un camino muy peligroso. Usted se encuentra en el camino de la destrucción eterna, porque no tiene otra manera de llegar a la vida eterna sino únicamente reconociendo a Cristo como su Señor y su Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio proclamado en la Escritura. Arrepiéntate y cree. Ese es el camino que Dios prepara en el corazón de cada persona para que pueda entrar en ella, un corazón limpio, un corazón que llegue a Cristo humillado, dolido de su pecado. Un corazón que llore ante aquel pecado que ha cometido, sabiendo que el pecado le ha cometido ante Dios. Y de esa manera reciba la consolación que da a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver a nuestro Señor Jesucristo como la Escritura lo presenta, como el Dios eterno, como el Dios que no cambia, como el Dios fiel, y que todo sea para su gloria y para nuestra consolación. Vamos a orar, hermanos.